¿Cómo están, amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD? Este es el resumen desde el capítulo 15 para arriba para saber lo que ha pasado actualmente, ¿no? Que Petra ha leído el libro de los muertos. Recuerden que el resumen del arco 6 y el arco 7 están en este canal y en descripción voy a dejar los links. ¿Podría aceptar esto, por favor? ¡Señor Subaru! Estoy muerto. Bueno, para resumir y entrar en contexto, recuerden que en el arco 9 nuestros protagonistas regresan a la atalaya de Pléyades y el plan de Aldebarán que le dijo a los demás en un principio era que quería leer el libro de Priscila, ¿no? El plan de Aldebarán era leer el libro de Priscila. Aldebarán traiciona a Subaru y a Beatriz y los sella. Y luego se dan los acontecimientos de una gran batalla donde vemos más personajes, Garfield, Otto, Exo, que estaban heridos, ¿no? También se encontraban Petra y Meili. En el capítulo 15 que se llamaba el perdedor, Aldebarán luchaba con Reinhardt y reflexionaba sobre su propia debilidad interna, lo que llevaba a despreciarse a sí mismo. A pesar de sus esfuerzos y estrategia, no podía superar la resistencia de Reinhardt, quien incluso tras sufrir graves heridas permaneció implacable. Aldebarán se sentía frustrado por no haber podido derrotar a Reinhardt, pese a sus preparativos, lo que lo lleva a cuestionarse su propia capacidad. Así que comenzó a atacar a Reinhardt emocionalmente, mencionándole sus traumas pasados y diciendo que él era un obstáculo en su familia. Él quería usar la lógica y los traumas de Reinhardt para tomar ventaja. Recuerden que Aldebarán se encuentra con el otro Aldebarán, que es el dragón divino, que también es Aldebarán supuestamente. En un momento Aldebarán aclara que no está buscando cambiar el curso del mundo, pero que si Reinhardt lo deja ir, este podría beneficiar indirectamente a los intereses de la princesa Fel, ¿no? Y quería negociar y toda la cosa, pero que no se da. Mientras nuestros héroes estaban en otro lugar, en una habitación y estaban heridos, Petra se lamentaba que no podía ser de mucha ayuda. Y como Garfield estaba inconsciente, él tenía las habilidades curativas, el único que tenía esas habilidades, y se lamentaba a Petra como no podía ser de mucha ayuda. También estaba Meili y comienzan a conversar, ¿no? Petra y los demás estaban en la torre de vigilancia y se ocupaban de los heridos. Mostraban su frustración por no poder hacer más por Garfield y Exo, que estaban muy heridos. Petra estaba preocupada por la ausencia de Subaru y Beatriz, temiendo que hayan sido capturados o desaparecidos. Meili, que estaba en el campamento, sugiere que los dos no están muertos, sino que probablemente fueron secuestrados por Aldebarán. Meili decía que Aldebarán los traicionó y toda la cosa. Estaba molesto con Aldebarán y decía, nunca lo perdonaré. Y expresaba su ira y frustración por la traición de Aldebarán, quien ha perjudicado a los que confiaban en él. Mientras Garfield era atendido, Petra se siente en conflicto por la amabilidad de aquellos a su alrededor y su ira hacia aquellos que eran traidores, ¿no? Petra decide ayudar a Garfield a sanar, sugiriendo que lo coloquen en el suelo para aprovechar su bendición de curación, mientras que Meili y Flan también se preparan para cuidar a los heridos. A pesar de las dificultades, Flan con su fuerza intenta ayudar a mover a los heridos, demostrando ser una aliada invaluable en la situación. Y mientras se iban a movilizar a otra... Vamos a la parte que nos importa. Mientras se iban a movilizar a otra habitación, Petra y Meili y los demás estaban acomodando sus cosas, ¿no? Entonces Petra, mientras se acomodaba, encontró la bolsa de Subaru y cuando lo abrió encontró un libro. Este era el libro de los muertos. Pero este libro de los muertos, pensó Petra, ¿qué está haciendo aquí? Si se supone que Otto nos dijo que era muy peligroso tener los libros de los muertos. Es decir, ya Petra y los demás estaban en contexto, ¿no? De el peligro de los libros de los muertos y lo que era y lo que transmitía. Entonces aquí viene la parte importante donde dice Petra, ¿qué hace este libro en el bolso de Subaru, en sus pertenencias? ¿Y por qué el título está rasgado así? Así es, en el bolso de Subaru había un libro de los muertos, el título estaba rasgado y Petra dice, ¿pero qué hace aquí? Y después de hablar mucho con Meili, mientras intercambiaban palabras, llegaron a suponer que este libro tal vez era una pista que como que Subaru lo había dejado, ¿no? Y que era algo que los ayudaría en la situación y que tal vez era algo que se le había dado Subaru o algo así. Y pensaron que era una pista. Entonces Petra estaba decidida a leer el libro de los muertos, que estaba el nombre rasgado, ojo. A pesar de las advertencias, Petra decide leer el libro de los muertos con la esperanza de no quedarse inactiva y ser útil, creyendo que Subaru lo había dejado ahí porque tal vez era una clave para entender la situación, y que tal vez fue este libro de los muertos que había creado una disputa entre Subaru y Aldebarán. Meili se muestra cautelosa sobre el peligro de leer el libro,
pero Petra sigue adelante a pesar de las advertencias de Subaru y Beatriz, que en un momento le habían dado, ¿no? Aldebarán, desde su perspectiva, que estaba en otra parte batallando, ¿no? Se da cuenta que el libro de los muertos podría ser la clave para avanzar en el caos. Aldebarán reflexiona sobre la fragilidad de las chicas, como Petra, Meili y Flan, quienes a pesar de la adversidad no se rinden y buscan soluciones. El contenido del libro desafía las leyes del mundo y es considerado un tabú, ojo. Aldebarán planea usar el libro de los muertos como parte de su trampa para enfrentar a Reinhardt sin que éste lo descubra. O sea, como que ya era un plan así tipo de Aldebarán, al menos se nos narra en la traducción. Este resumen lo estoy sacando de Facebook, ya que estoy esperando que haya una buena traducción en la web novel y resumir de 10, 15 capítulos y hacerlo con una mejor edición, ¿no? Recuerden, les voy a dejar también en descripción los links de los grupos de Re:Zero para que vean ahí imágenes y contexto y actualizaciones, ¿no? Sigamos. El libro de los muertos desafiaba el tabú de este mundo. El plan de Aldebarán era usar el libro de los muertos como parte de su trampa para enfrentar a Reinhardt sin que éste lo descubriera. Y así, como que era el plan de Aldebarán, y Reinhardt enfrenta a una gran amenaza, como se había roto un tabú, ya que Petra le había leído el libro de los muertos de Subaru, comenzó a leerlo. Y se lo voy a contar esta parte más adelante, esperen. Y Reinhardt estaba enfrentando a la bruja de la envidia. Había aparecido la bruja ya que se había roto un tabú, generando un cataclismo al chocar con su oscuridad. Era una batalla épica. Y obviamente Reinhardt estaba muy mal herido, estaba en un estado fatal, ya que Aldebarán lo había jodido bastante. Aldebarán reflexiona sobre su poder, reconociendo que a pesar de sus esfuerzos, nunca obtiene lo que realmente desea. Reinhardt sigue luchando incansablemente, siendo visto por Aldebarán como un héroe y un mártir. Aldebarán observa que aunque Reinhardt busca salvar el mundo, su sacrificio podría ser inevitable, y así empieza la batalla entre Reinhardt y la bruja de la envidia, que se convierte en un enfrentamiento a gran escala, con la destrucción y las réplicas del choque afectando incluso a aquellos kilómetros a distancia. Aldebarán es consciente de que su poder para manipular el futuro no le permite obtener lo que desea, a pesar de sus esfuerzos infinitos, ya que para llegar a este punto y poder tener ventaja, Aldebarán había muerto más de 13.044 veces, y en ninguna le pudo ganar a Reinhardt, pero las cosas salieron a su favor después de 13.000 muertes. El mayor giro de este capítulo es con Petra, quien va a descubrir el libro de los muertos de Subaru. O sea, ya se nos dijo que lo va a leer. Esto cambia muchas cosas, ¿no? Para la historia. Además, la pelea entre Reinhardt contra Satella está siendo épica. Y pronto veremos las decisiones y el camino que va a tomar nuestros personajes y qué pasará. Y seguimos con el capítulo 16, que se llama Cómplice. Y así comienza la narrativa. Ya presten atención la parte, este capítulo 16, Cómplice. Aquí se ve la narrativa. Lo que sintió al principio era como una pesadilla. Era una sensación como si su alma, en lugar de su mente, se negara a comprenderlo. La sensación junto antes de ser cortada, como una cuerda tensa, estaba completamente separado de su yo actual, pero su cuerpo aceptaba lo que su alma no aceptaba. Ojo que aquí ya está leyendo Petra el libro. La pesadilla continuaba, una insoportable sensación de pérdida que invadía su boca. ¡Tengo mucho miedo! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡Moriré! ¡No quiero morir! ¡Moriré! Una sensación imposible de cierre, una profanación imperdonable. ¿Quién podría soportar la sensación de que su propia existencia fuera devorada? Y se convulsionó en el suelo frío, con bilis amarilla derramándose por la comisura de su boca. O sea, aquí se narra la muerte de Subaru, una de las muertes de Subaru, que Petra está experimentando, porque está viendo sus recuerdos, ya leyó el libro. ¿Por qué? En su mente salía esta pregunta, ¿por qué? Y así seguía viendo los recuerdos cuando llega el punto donde se ve que dice: déjanos invitarte a la fiesta del té de las brujas. Se escuchó una voz llena de alegría, como si fuera al mismo tiempo una bendición y una maldición. O sea, ya Petra había visto bastante de Subaru, hasta la frase que se escuchó: déjanos invitarte a la fiesta del té de las brujas, entre los recuerdos. Y todos sabemos que esa frase ya es de la segunda temporada, o sea que ya había bastante Petra. Y aquí cambia el punto de vista de Petra. Petra se tambaleó y perdió el equilibrio justo delante de ella. No habían pasado ni 5 segundos, amigo, ni 5 segundos. Y Petra como que se vio abrumada de los recuerdos del libro. ¿Ya? Se tambaleó y perdió el equilibrio justo delante de ella.
Meili rápidamente la sostuvo por los hombros. Petra, que se había armado de valor, pasó las páginas de un libro con tapa negra, el libro de los muertos, y solo 5 después quedó claro por su actitud que había logrado leerlo. Petra había logrado leer el libro de los muertos. Recuerden que para leer el libro de los muertos una de las condiciones era conocer a la persona, ¿no? Entonces obviamente Petra sí conoció a esta persona porque era Subaru. Petra había cumplido las condiciones para leer este libro de los muertos, que estaba dentro del bolso de Natsuki Subaru. A lo que Meili decía: Petra-chan, no es bueno, no se despertará. Meili le dio unos golpecitos suaves a la mejilla de Petra, que tenía los ojos cerrados mientras lo sostenía, pero no había señales de despertarse de la niña inerte. ¿Ella estaba inconsciente o tal vez colapsada? La preocupación de Meili hizo que el escorpión carmesí que tenía en la cabeza comenzara a golpear sus pinzas sin descanso, tratando de despertar a Petra. Naturalmente no hubo ningún efecto. Quienes leían el libro de los muertos tenían la vida de otra persona metida en su cabeza. La carga mental debe ser considerable. Flan le había dicho a Exo que aparentemente se esforzó demasiado leyendo más de 10 libros y que al principio se desmayó con burbujas que le hacían espuma y se mojaba. Afortunadamente parecía que Petra no había sufrido una experiencia tan destructora de dignidad. Ya, entonces Petra estaba inconsciente y Meili estaba diciendo: rayos, ¿qué pasó? La expresión de la muchacha inconsciente estaba cargada de agonía, de angustia. O sea, Petra estaba como en el suelo así. Estaba llena de agonía. Parecía que Petra había sufrido una experiencia tan destructora de dignidad, ya que estaba con una angustia ahí en el suelo, y su respiración parecía dolorida, como si estuviera atormentada por una fiebre alta, lo que hacía que el espectáculo fuera completamente lamentable. Y Meili le dice a Petra: Petra-chan, ¿de quién es la memoria que te mostraron? Meili miró el libro de los muertos, que se le había resbalado de las manos de Petra, y empujó el libro, que había caído boca abajo en el suelo con el pie extendido. Lo desploma porque si ella leía el libro tenía la preocupación de que terminara como Petra, así que le empujó el libro. Meili dice: un momento, ¿acaso fue Elsa? No puede ser, ¿verdad? Ya que Meili pensó que tal vez el libro que había leído Petra es Elsa, ya que era uno de los fallecidos que conocieron. En un momento pensó eso Meili, ¿no? Pero se dice a sí misma: lo sé, si fuera mi hermano, refiriéndose a Subaru, no lo habría escondido cortándole el lomo para que yo no lo supiera. Meili se asintió, o sea, Meili dice, lo descartó, no es de mi hermana Elsa, ya que Subaru le había dicho que estaba bien recordar a Elsa Granger, pero que no siguiera su camino. Así que pensó Meili: entonces este es el libro de los muertos de otra persona, pero ¿de quién? La condición es que conozcan ¿de quién es el libro?, pensó Meili. Y después de preguntarse cosas, Meili dice: no puede ser, notaron una presencia a la distancia de dunas de arena. Meili sostenía a Petra en sus brazos. En ese momento el dragón divino volcánica estaba en lo alto de la torre y contrarrestó el poder de la bruja. O sea, era una batalla épica, ¿no? Pero ahora, por alguna razón, el dragón divino ha abandonado la torre con Aldebarán y no hay nadie que pueda manejar ese poder. Pensó: ¿es este el final? Parecía que este era el final. Meili como que había aceptado este final. Inconscientemente trató de proteger a Petra, ¿no? Contra el poder de la bruja, a lo que Meili susurró: hermano mayor, eres un idiota. Meili cubrió el cuerpo de Petra. Justo antes de que el poder de la bruja llegara a la torre, algo pasó. La luz y el sonido atravesaron las gruesas paredes de la torre y enviaron a Meili y a los demás al interior. ¡Ah!, gritaron. Y milagrosamente parecía que Meili y Petra habían escapado sin heridas graves. Cuando de repente una voz dice: señora Petra, señora Meili, ¿están bien a las dos? Meili parpadeó y se sentó en el lugar, con los ojos nublados, y Petra en sus brazos. Flan había interrumpido en la habitación. Flan había estado transportando a Garfield y Exo a los niveles inferiores antes de que Meili y los demás, y bajó ligeramente la mirada al encontrarlos a los dos. Luego puso una cara seria y dijo: ¿el joven maestro lo está escondiendo? ¿El joven maestro lo está conteniendo? Y se da cuenta, ¿no? Que, o sea, se refiriéndose a Reinhardt, que estaba batallando con la bruja de la envidia. Todos se preguntaban qué rayos había sido, cuál rayos había sido la causa de que la bruja de la envidia se acercara. Y así dice: señorita Meili, debemos abandonar la torre rápidamente. Yo me encargaré de Lady Petra. Meili dice: no, está bien, yo llevaré a Petra-chan, así que Flan-chan, por favor, prepara a Patrache y a los demás. Y así siguió adelante, y se dicen: al final de la escalera del caracol prepararé el carruaje del dragón. Y así se nos revela que, bueno, la historia, para resumirlo esta parte, que Aldebarán planea usar a Henkel como parte de una estrategia contra Reinhardt van Astria, ¿no? Henkel, desesperado, exige la sangre de dragón para salvar a su esposa Loana, que estaba en coma. Y antes de partir Petra con Meili y toda la cosa, mientras escapaban y todo, Petra murmura una disculpa hacia Subaru, mostrando remordimiento y culpa. En otro lugar, Aldebarán descansaba tomando en una taberna cercana y pide leche para él y agua para Volcánica. Se nos dice que Aldebarán está reflexionando, ¿no? El tendero
Había una sirvienta de estilo japonés llamada Yae Tansen que interactúa de manera casual con Aldebarán, mostrando su personalidad despreocupada y caprichosa. El grupo de Aldebarán está compuesto por individuos peculiares: Heinkel Astrea, conocido como Gorrón, Yae Tensen, una ninja, y otros cómplices con objetivos claros y desafiantes. Y bueno, Heinkel ayudaba a Aldebarán, ¿no? Heinkel entró en pánico al enterarse de la participación de su hijo en la batalla. Yae mencionó la batalla de Reinhardt contra la bruja de la envidia en las dunas cercanas. O sea, esta ya es desde la perspectiva de Aldebarán un poco después, ¿no? Parece que a Al le tomó 16 intentos usar a Heinkel para su propio beneficio, ya que Heinkel estaba desesperado por la sangre de dragón. Y él afirma que entregará la sangre de dragón, que lo ayuden, ¿no? Y va a evitar que Reinhardt sea devorado por la bruja de la envidia. O sea, Aldebarán está en una taberna, entonces el dueño les ruega a Aldebarán y su grupo para que detengan la catástrofe en la atalaya de Pleiades. Aldebarán rechaza la solicitud, explicando que no es su responsabilidad detener el desastre, pero promete resolverlo en 7 días, tranquilizando parcialmente a los habitantes. El grupo estaba con Aldebarán liderando y continúa avanzando, enfrentándose al mundo como enemigos mientras mantiene sus objetivos claros y sus pasos firmes. Petra obtuvo el libro de los muertos de Subaru, volviéndose loco después de regresar por la muerte de los grandes conejos hasta la segunda fiesta de té. Ojo, Petra había leído y visto las muertes de Subaru hasta la segunda fiesta de té que tuvo con Equidona, donde Subaru había hablado del retorno a la muerte, hasta Satela que había aparecido y Subaru suicidándose con el pañuelo de Petra en las sombras de la bruja. Todas estas cosas había visto Petra. Petra vio las muertes de Subaru una y otra vez de la primera y la segunda temporada, amigos. Recuerden que el suicidio del pañuelo que en la segunda temporada era del pañuelo que Petra le había regalado a Subaru, ¿no? Yae Tensen está trabajando con Aldebarán y Heinkel, entonces la misión va a tomar 7 días, ¿no? Obviamente la traducción es extraña, así que estoy esperando que sean mejores traducciones para resumir un poco mejor. Recuerden que en este canal tenemos resumido el arco 7, el arco 6 y el arco 5 también desde la continuación después del anime. El arco 6 y el arco 7 están con una muy buena edición para que se entretengan y entiendan mejor el contexto sin pretexto. Los escenarios con personajes e interactuando entre ellos según cómo narra la novela, ¿no? En el capítulo 17 se ven las siguientes cosas, donde se nos revela lo que había visto Petra, ¿no? Que ve a Subaru, que hablaba con Equidona sobre el regreso de la muerte y toda la vaina, donde Subaru lloraba y decía: he regresado de la muerte. Al, Yae y Heinkel estaban en una cabaña en un bosque. Heinkel todavía estaba inconsciente por el momento. Yae y Al comienzan a hablar. Aldebarán reflexiona sobre el agotamiento mental, su capacidad de manipular el tiempo, su objetivo y las limitaciones de sus poderes. También se nos da información de que Yae solía ser una asesina enviada para matar a Priscilla por orden de Chichagol, y Aldebarán logró hacerla someterse al final de uno de los capítulos, ¿no? Y que se muestran en los capítulos especiales, y ahora la vida le pertenece a Aldebarán. Yae provocaba a Aldebarán cada vez más sobre la muerte de Priscilla, burlándose de él diciendo que puede usar su cuerpo, ¿no? Yae acusa a Aldebarán de no proteger a Priscilla, mezclando consuelo y crítica, mientras revive su relación con la difunta. Mientras Aldebarán se enojaba, ella habla sobre él, habiendo fallado en su misión, y ella permitiéndole usar su cuerpo, sus capacidades, para ver su objetivo de 7 días, para que ella pueda verlo morir miserablemente después de que haya cumplido su misión. También se da la batalla de la lucha del santo de la espada y la bruja de la envidia. Yae intenta utilizar seducción como herramienta, pero Aldebarán se mantiene firme. Aldebarán acepta su destino de morir en la hoguera, viendo en ello su forma de redimir sus pecados y cerrar su historia. Heinkel se despierta y es un berrinche, pero Aldebarán lo calla bastante rápido. Luego se dirigen hacia el oeste a través de Lugúnica hasta su destino y envían al dragón en sentido contrario porque Aldebarán piensa que van a seguir la amenaza más grande. Aldebarán utiliza la figura de Volcánica como distracción para avanzar en su misión y ser detectado. El plan de Aldebarán de enviar a Volcánica al norte como distracción mientras avanzan hacia el oeste a través de Lugúnica. Aldebarán es consciente de que Flan ha podido darle a su hermana algún tipo de información. El grupo es interceptado en el bosque, desafiando su plan inicial y revelando una amenaza desconocida. Fel aparece frente a ellos, diciendo que tendrá que limpiar el desastre que dejó su caballero. Por ahora este es el resumen. Como les digo, la traducción es un poco dudosa y voy a esperar para que salgan mejores traducciones, para hacer mejores resúmenes.